From the Library of Congress in Washington, D.C. Bienvenidos. Good afternoon and welcome to the Library of Congress. My name is Talia Guzman Gonzalez, and I am a reference librarian and Luso-Brazilian specialist in the Hispanic Division. On behalf of the Chief of the Hispanic Division, Dr. Georgette Dorn, it is my honor to welcome this distinguished group of poets from around the world to the Maratón de Poesía. The Poetry Marathon, or Maratón de Poesía, is led by its energetic leader and poet-in-chief, Rey Berroa, who is celebrating, along with the poets, the 25th anniversary of this important event that I learned has been taking place at the Library of Congress since 2001. So we hope that this partnership continues for many years to come, for sure. I am going to briefly introduce Rey Berroa, and then I'm going to give him the floor to introduce the poets and lead the rest of the event. Rey Berroa was born and raised in the Dominican Republic, and after traveling, learning, and consuming culture and poetry from around the world, he pursued a PhD degree at the University of Pittsburgh. He currently teaches contemporary Spanish and Latin American culture, literature, and literary theory in the Department of Modern and Classical Languages at George Mason University. He has published over 45 books of poetry, literary criticism, anthologies, and translations in several countries throughout Latin America, Europe, India, so all around the world. Please join me in welcoming Rey Berroa and the poets to the Maratón de Poesía. That's one of the privileges of having the marathon is that you are introduced and then you hug and kiss everybody. And that's a celebration of brotherhood and sisterhood, which it's part of what we are here on this earth for. 25 años. Yo no sé si eso de bodas de plata viene precisamente porque es el momento en que uno empieza a sentir, yo me he recortado el pelo, pero ahora no se puede ver demasiado, a ver si empieza de repente el pelo a ponerse de boda de plata, a platearse. Voy a hacer una brevísima introducción del maratón, pero antes quiero dar las gracias. Darle las gracias a ustedes por venir aquí, por estar aquí con nosotros. Dar las gracias a la Biblioteca del Congreso, que siempre nos recibe, y además nosotros contentos de que nos reciban y que nos sigan recibiendo rostros conocidos. Dar las gracias también a los poetas que aceptaron esta invitación. Desafortunadamente, los problemas económicos que nosotros tenemos influyen también en los poetas porque no les podemos pagar su viaje, su estadía. En vez de eso, lo que tenemos es un corazón más grande que el peso que nosotros llevamos encima. Algunos lo tienen más grande que otros. Y esto es maravilloso. Gracias a la Oficina Cultural de la Embajada de España, gracias a la Casa Cultura del Salvador, la persona de Janet Nolteñus, gracias Catalina, Talía, Carlos, todos. Espero, como Talía acaba de señalar, que esta hermandad la continuemos por muchos años. Por 25ª vez, bienvenidos, poetas.
otra vez nos ha cogido de sorpresa el año para recordarnos que esta aventura que llevamos llamando Maratón de Poesía del Teatro de la Luna se inició hace apenas 25 años. Algunos de ustedes todavía no habían nacido. Otros estaban quizás entrando ya en la adolescencia o su primera juventud. Jean-Louis, ¿eh? Otros ya éramos vivos. Yeah. Otros estaban quizá entrando ya en su adolescencia o su primera o segunda juventud. Había quienes salían en aquel momento de ella y su pelo empezaba a dar señales de cansancio. Y por último, hubo también quienes presenciaron nuestra salida del cascarón, pero no les alcanzó el tiempo para vernos celebrando estos entusiasmantes momentos. Jamás pensé yo que 25 años después iba a estar presentando esta efeméride. Pero aquí estamos, luchando hoy más que nunca para que el humano no se deje jamás vencer por el miedo o por la sanguijuela de la mala política o la mala religión o por el poderoso caballero que es don Dinero. En estos días en que se miente a plena luz del día desafiando a la verdad a que demuestre que tiene razón de ser en la experiencia cívica de cada ciudadano. En estos días de odio abierto hacia el otro o sus diferencias, en que un hombre solo con sus pegajosos acólitos y su constante cacareo cibernético parece convencer a las masas de que es mejor aislarse que abrirse, levantar murallas antes que construir puentes, insistir en la univocidad antes que celebrar la diversidad. En estos días, repito, es imprescindible convocar a Nuestra Señora, la poesía, para que irradie su fe en la humanidad y el sentido común, su transparencia y su claridad sobre la cerrada oscuridad de la ignorancia que ha sido desatada contra todos. Esta es, más prístina y crucial que nunca, la hora cumplida, exacta, irrevocable de la poesía. Pueden aplaudir si quieren. Esta es la hora de la poesía. Voy a señalar una cuestión logística, cómo vamos a llevar a cabo nuestra lectura. Los poetas van a venir a hacer diferentes rondas. Vamos a hacer más o menos 3 rondas la primera vez. Después vamos a parar. Vamos a hacer una discusión sobre la razón de ser de la experiencia poética en este mundo de hoy, con sus ventajas y sus desventajas. Después vamos a tener unos 10 minutos para hacer una presentación de una antología que ha salido ahora en inglés. Antes había salido en español, Poetas al pie de la Casa Blanca. Y está Carlos aquí, está Luis Alberto Ambrollo. Carlos no ha podido venir. Bueno, le vamos a pedir a Luis Alberto Ambrollo en ese momento que venga y diga unas palabritas sobre esto. Son unos 10 minutos. Y
Y después de esto vamos a regresar otra vez a la poesía que ustedes nos han traído. Les voy a pedir a cada poeta que al llegar aquí, como estamos grabando para los archivos de la biblioteca, la primera vez que ustedes lean, vengan, digan su nombre, digan sus orígenes y luego lean su poema de la forma en que ustedes quieran. Pero eso sí tienen que hacerlo al principio para que sea fácil para los que preparan la grabación, que quede constante, porque después eso va a aparecer allí, Elena Medel, España. João Luís Barreto Guimarães, Portugal. El orden de lectura es el siguiente. Ricardo Bayón, Bolivia; João Luís Barreto Guimarães, Portugal; Mario Bencastro, El Salvador; Tracy Lewis, US, Paraguay. José Mármol no está aquí por razones ajenas a su voluntad, así que yo me voy a permitir el lujo de subir aquí y decir que yo soy José Mármol. Y voy a leer un poema de Jochi, porque una de las personas más responsables de la celebración de este maratón es José Mármol, porque el banco todos los años pone el dinero para que se publique la antología, el banco donde Jochi trabaja, y eso se lo debemos a que en el banco hay un poeta encargado de la sección de relaciones públicas. Hacen falta tener más poetas en otros muchos bancos, a ver si... luego de la lectura de José Mármol, Elena Medel, luego Balam Rodrigo y por último Irene Santos. ¿Okay? Repito, vamos a subir y vamos a hacer rondas de un poema por persona. Ricardo. Buenas tardes, soy Ricardo Bayón, nací en Bolivia, soy escritor de poesía y estoy acá para compartir con ustedes esta experiencia. Voy a iniciar con un poema que se llama A la vera del camino. Camino por el cielo y sé que soy ajeno. Camino por la tierra y la siento extraña y bella. No quería llorar y llovía. No quería gritar y los relámpagos me descubrieron. Detrás de alguna nube yo sé que hay paz, pero todas están cayendo y no puedo detenerlas. No encuentro la salida, es muy larga la noche. Perdí el día en el camino, no quiero que el tiempo doble mis rodillas. Necesito un árbol, una piedra, para sentarme a la vera del camino y ver por dónde pasó la vida. Olá a todos, boas tardes. Boas tardes. Eu chamo-me João Luís Barreto Guimarães, tenho 50 anos e vivo e nasci no Porto, em Portugal. Que tenía 25 años cuando comenzó el maratón. É verdade. Eu escolhi poemas pequenos porque vou ler nas duas línguas.
O gato não quer movimento. Longas tardes passa o gato espojado a meditar. De quem é o gato o espectro? Cabe ao gato revelar. A manhã inteira ocupado a anular movimentos. Uma folhinha pelo chão, a teimosia do vento, coisas que façam barulhos ou se movam insistentes, no seu território não. Ruínas a toda a volta. Silêncio dentro do silêncio. O próprio tempo parado para dar o exemplo. Vamos lá tentar agora em espanhol. El gato no quiere movimiento. Largas tardes pasa el gato revolcado meditando. De quien sea el gato el espectro, le toca al gato revelarlo. La mañana entera ocupado en anular movimientos, una hojita por el suelo, la obstinación del viento, cosas que hagan ruidos o se muevan insistentes, en su territorio no. Ruinas alrededor, silencio dentro del silencio, el propio tiempo detenido para dar ejemplo. Gracias. Muy buenas tardes. Para mí este es un momento histórico porque marca mi regreso a Washington, marca mi regreso a ver a Rey Berroa, a Consuelo Hernández, a la poetisa querida de Colombia y a todos mis amigos y a la Biblioteca del Congreso, a la cual vine allá por los años 80. Y también marca un lugar histórico para mí porque, como Rey acaba de decir, este es el momento de la poesía. Y precisamente este es el momento en que yo, regularmente los escritores pasan de la poesía a la prosa, y yo curiosamente empiezo a pasar de la prosa a la poesía. Entonces es un lugar bastante apropiado y momento apropiado. Mi nombre es Mario Bencastro, vengo de El Salvador. Así, el libro tiene 16 cantos, se llama Olas del East River, y no se adapta a estas presentaciones, pero yo tampoco me adapto a las presentaciones. Entonces, pero es un juego de poesía siguiendo los pasos de Walt Whitman y de García Lorca por el Bajo Manhattan. Tiene un epígrafe de Walt Whitman que dice: así como tú te sientes cuando observas el río y el cielo, yo me sentí. Así como cualquiera de ustedes es uno de la multitud, yo fui. Así como a ti te refresca la alegría del río y la brillante corriente, me refrescó a mí. Entonces, el East River me refrescó a mí cuando yo trabajaba en Wall Street, y de ahí nació este poemario. Se divide en 16 cantos y en cada ronda voy a leer uno, y este es el canto número 1. El East River, irrefrenable viajero, enhebra su piel con ondulaciones de espuma. Un secreto entusiasmo guía sus aguas. Desde la época glacial, siempre adelante, persistente, incansable. En sus entrañas transparentes acarrea historias, destinos, al compás de un incesante coro monocorde que emana de sus húmedos labios azules. Costas, árboles, rocas, barcos hacen valla a su paso sinuoso, suave, cadencioso, firme. Mensajero de burbujas, peces, ranas, misivas con signos extraños, acaso de amor, acaso de nada. A un lado del río yace Brooklyn, hogar para cualquiera de cualquier lugar,
Opuesto se yergue Manhattan, la isla que intoxica, canjeada a los Lenape por 24 monedas, trato que fundó Wall Street, donde poderes suben y bajan, fortunas vienen y van, como las olas del río. La corriente trae a Nueva York vidas, fletes, dichas, desdichas, de rincones lejanos. Franceses vinieron seguidos de holandeses, ingleses, italianos, españoles, latinoamericanos. Del fondo brotó libertad, diosa monumental, alumbrando su antorcha hacia los desterrados. Dadme vuestros rendidos, vuestros pobres. El río vio erigir rascacielos hasta opacar la bóveda celeste y desplomarse hecho cenizas. Los que unos construyen en años, otros destruyen en horas. Humana e inhumana es la especie considerada superior del planeta. Todo es relegado al archivo fluvial y contado en el idioma de las olas, a su paso bajo los puentes Brooklyn, Manhattan y Williamsburg. En el líquido espejo del río, el cielo maquilla su rostro, con algodones blancos de nubes y retoques de tintes azules. Los atardeceres ablandan el alma del sol y éste pinta las aguas con brochazos dorados, parodiando a Van Gogh. Gracias. Yo soy Tracy Lewis, único gringo aquí. Nací en Estados Unidos, me crié en Estados Unidos, pero me apasioné por la poesía latinoamericana, y en particular del Paraguay. Y también soy abuelo nuevo. Y en honor a mi nuevo nieto que está aquí con nosotros. Saluda a la multitud. Louis John y mi querida hija Megan, su madre, mi señora Audrey y mi yerno eterno, Drew. Escribí este poema para el pequeño Louis John, que entró al mundo el 31 de enero de 2017. Al nacer, nieto mío, sin saber reanudaste el antiguo ciclo de todo lo redondo y duro, el puño diminuto de tu coronilla empapada forzando rumbo de entrada entre manos de partera, para luego volverte todo suave y arrullos, pequeño planeta a flote en mis brazos. Naciste único, Louis, y sin embargo gemelo eres de tu madre, quien a su vez flotó también en mis brazos, planeta de anhelos y promesas, mía entera y en pañales. Pero pasa de pronto algo raro. El que nace soy yo. Me siento de pronto hecho puño, encuclillarme, aupar ante el ruedo sonante de luz al final de lo negro, para luego brotar en otra órbita, enmantado en manos sonrientes, planeta también, en brazos de qué otro. ¿Me acompañas tú? Yo soy Rey Berroa, pero voy a leer un poema de José Mármol, que no ha podido estar aquí en este momento por situaciones ajenas a su voluntad.
José Mármol, de la República Dominicana. Indocumentados. Tiene un epígrafe de Ernesto Maíz Vallenilla que dice: y nuestro ser más íntimo consiste en un esencial y reiterado no ser siempre todavía. Hijos del fondo de humilde regazo, del barrio otoñal y de parcos almacenes que antologaron noches, hijos del canto metálico de aguaceros de mayo y del mágico estallar de simientes para el lodo, hijos de la utopía nacida y varada en los peces y pájaros que abrevan en su olvido, de calles polvorientas con perpetuas lunarias hogareñas, del desamparo, de la incertidumbre, de materia de nostalgia y jubileo, hijos de pardos celadores del tono de la niebla, de maestros albañiles y audaces artesanos, de oficinistas tiernas, de antiguos combatientes en abril, estación de la sangre y los caminos, hijos de seres imaginarios ya encarnados, hijos de los hijos de unos hombres nacidos y muertos en dos lados, herederos de un decálogo secreto inscrito en el exergo infeliz de la memoria, de un aire matinal con aroma a bullicio, con pasos recogiendo huellas en la humedad, del sopor de la cuaresma todo el tiempo herederos, idéntrico el párrafo tristeciendo a tientas y llorando la canción del Evangelio, hijos de un ayer que no vislumbró entonces, ni pasado tal vez, ni porvenir, esclavos de un ahora tenso y de un impredecible camino de retorno, del que nunca se sabrá si corto o más largo, si pródigo en riquezas y sabiduría, o una sorda historia de olvido y desencuentro. Hola, yo me llamo Elena Medel y vengo de España. Quería dar las gracias a Rey por la invitación a participar en el maratón y también a la Oficina Cultural de la Embajada de España que hace posible que esté yo aquí hoy. Árbol genealógico. Yo pertenezco a una raza de mujeres con el corazón biodegradable. Cuando una de nosotras muere, exhiben su cadáver en los parques públicos, los niños se acercan para curiosear en su garganta de hojalata, se celebran festines con moscas y gusanos. Me cae mal porque me hizo sonreír a mí, que soy tan triste. A los 30 días exactos de su muerte, el cuerpo de esta extraordinaria raza se autodestruye y a las puertas de vuestras casas llaman los restos del alma de las mujeres sobrenaturales, chocan contra vuestras paredes, sus empastes y sus uñas, agujerean vuestras ventanas hasta que sangran nuestras aortas clavadas en la tierra, igual que las raíces. Al morir nos abren el estómago, examinan con los dedos su interior, rebuscan entre las vísceras el mapa del tesoro, sacan sus dedos negros de todos los poemas que se nos han quedado dentro con los años. Un espectáculo. Pertenezco a una raza desarrollada más allá de los púlpitos. Soy una de ellas porque mi corazón mancha al tomarlo entre las manos, porque coincide en tamaño con el hueco de un nicho. Fresco y dulce como el de un animal, chupad mi corazón para que al morir sepan que hemos estado juntos. Soy una de ellas porque mi corazón será abono, porque mi sangre, que es la suya, sube y baja por mi cadáver como por escaleras mecánicas, porque el fundamento de mi carácter, al descomponerse, se incorpora a una especie salvaje que ladra y que hiere y que te lleva a su terreno, que ignora las afrentas, que jamás se extinguirá. Gracias.
Yo soy Balam Rodrigo, originario de Villa de Comaltitlán, Chiapas, México. Sermón del migrante bajo un árbol de ceiba. Y Dios también estaba en el exilio, migrando sin término. Viajaba montado en el tren La Bestia y no había sufrido crucifixión, sino mutilación de piernas, brazos, mudo y cenizo todo él mientras caía en cruz desde lo alto de los cielos, arrojado por los malandros desde las negras nubes del tren, desde vagones laberínticos sin fin, y vi claro cómo sus costillas eran atravesadas por la lanza circular de los narcotraficantes, de los policías, por la bayoneta de los militares, por la lengua en extorsión, y era su sufrimiento tan grande como el de todos los migrantes juntos, es decir, el dolor de cualquiera. Antes, mientras estaba el Señor en Centroamérica, en esa pequeña Belén, en la esquina rota del mundo, nos decía en su sermón del domingo, mientras bautizaba a los desterrados, a los expatriados, a los sin tierra, a los pobres, en las aguas del agonizante río Lempa. El que quiera seguirme a Estados Unidos, que deje a su familia y abandone las maras, la violencia, el hambre, la miseria, que olvide a los infames caciques y oligarcas de Centroamérica y sígame. Y aún mientras caía, aún antes de las mutilaciones, antes de que lo llevaran al médico hecho pedazos, para ser enterrado en una fosa común como a cualquier otro centroamericano, como a los cientos y miles de migrantes que cada año mueren asesinados en México, mientras caía con los brazos y las piernas en forma de cruz antes de llegar al suelo, antes de cortar su carne las ruedas de óxido de la bestia, antes de que su bendita sangre tiñera las varias coronas de espinas que ruedan sobre los rieles clavados con huesos a la espalda del imperio mexica, el Señor recordó en visiones a su discípulo Francisco Morazán y le dio un beso en la mejilla y tomó un puñado de tierra centroamericana y ungió con ella su corazón y su lengua. Y recordó que Morazán le preguntó una vez, mientras yacían bajo la sombra de un árbol de ceiba, aquella en la que había hecho el milagro de multiplicar el aguardiente y las tortillas. Maestro, ¿qué debemos hacer si nos detienen y nos deportan? A lo que el Señor respondió, deben migrar 70 veces 7, y si ellos les piden los dólares y los vuelven a deportar, denles la capa, la mochila, la botella de agua, los zapatos, y sacudan el polvo de sus pies y vuelvan a migrar nuevamente de Centroamérica y de México sin voltear a ver más nunca atrás. Gracias. Muy buenas tardes. Es imposible para mí pararme aquí y no agradecerle a Rey Berroa por esta gran oportunidad. Es la primera vez que estoy en la Biblioteca del Congreso y para mí es un honor. Irene Santos, de la República Dominicana. Vivo en Nueva York hace 25 años. Cuando comenzó el maratón. El incansable juego. Las 2, las 3, es la madrugada de siempre, con sus mismas curvas de desvelo. El lápiz juega su último punto en la puntiaguda palabra que me sorprende. Las 3 y 12, cada quien sueña con todo lo ocurrido durante el día. El incansable juego, el bullicio de los niños, las interminables idas a un mostrador ajeno, las huidas escurridizas del asombro, los largos pasillos por donde transita la memoria, los cuerpos encorvados de las frustraciones, mi talón de Aquiles, el cansancio de José, la sorpresa, la pereza, los bostezos,
la indiferencia, la fe, las oraciones, las reuniones, las 4:34, me vuelvo hacia la pared, ansiosa espero la palabra, la que no me alcanza, esa que quema, la de todos los días. Muchas gracias. Un día cualquiera. El día abrió sus alas como dóciles páginas blancas. Las calles despejadas comenzaron a llenarse de pasos, unos apurados, otros desesperados y muchos perdidos. Ahí estaban los árboles, quietos, con los ojos abiertos, entre el murmullo de las ramas y el rumor de la gente. Problema de física. Se o TGV Málaga-Córdoba segue a 300 à hora, as colinas derramando cascatas de casas mudejares, e eu sigo para o vagão-bar a 2 km por hora, sobre a terra andaluza, oliveiras imortais, com que pressa o coração corre a poder contemplar os pátios floridos das fiestas, as esguias ruelas árabes, os arcos sépia da catedral. A linha A, 150 km por hora, a linha B, 600 km por hora, a linha C, 302 km por hora. Problema de física. Se el AVE Málaga-Córdoba avanza a 300 por hora, las colinas derramando cascadas de casas mudejares, y yo avanzo hacia el vagón-bar a 2 km por hora, sobre la tierra andaluza, olivares inmortales. ¿Con qué prisa el corazón corre a poder contemplar los patios floridos de las fiestas, las afiladas callejeras árabes, los arcos sepia de la catedral? A, 150 km por hora, B, 600 km por hora, o C, 302 km por hora. A usted contestar. Bueno, como Olas del East River tiene 16 cantos, tengo la oportunidad de dedicar un canto a cada amigo. Entonces, en esta ocasión lo dedico a Alison Lima, profesora del Montgomery College, que enseña mi obra a los muchachos del Montgomery College. Este tiene un epígrafe de T.S. Eliot que dice: no sé mucho de dioses, pero creo que el río es un fuerte dios broncíneo, hosco, salvaje e intratable. El río está dentro de nosotros. Y yo creo que este río, este poema, es la memoria del río que quedó en mí. El canto número 2 dice: la corriente me trajo del mar, atado a los grilletes del desierto. En un velero llamado destino. Alucinado llegué al Bajo Manhattan, un alcista me extendió 3 acciones. Cotizan fortuna, drama y fe. Truécalas según tu criterio, ganes o pierdas, tu deber es invertirlas. Seguí la muralla contra el sol, rostros veían con cuencas vacías, dibujaban sonrisas automáticas, disparaban saludos pregrabados. En las esquinas vigilaban sombras,
En las aceras iban veloces 1000 pies, voces compraban y vendían, fortunas infladas de papel. Bienvenido, dijo un vagabundo. ¿Qué rumbo tomamos? ¿Buscas oro brillante, dramas resonantes o el poder de la fe? Tú decides. Aquí todo tiene su precio, como pregonan especuladores en vitrinas y tiendas de rascacielos rompenubes. En los andenes pululan mendigos, antiguos capitalistas, cantando sus trágicos blues sobre amor y dinero, ganado y perdido, con voz de ruiseñores. Predicadores abren sus Biblias, gritando oscuras profecías que no crispan la piel de sordos apostadores. El semáforo indica caminar, la estatua de Washington invertir. Cincelados en la puerta de la iglesia de la Trinidad, Adán y Eva lloran su expulsión del Edén, condenados a peregrinar por los intestinos de la bolsa. Libreto para Broadway, oportunidad comercial, un policía increpa a una vagabunda. Levántate y anda. Yo sigo sus pasos. Gracias. Este poema va dedicado a los millares de personas anónimas a veces que realmente hacen funcionar esta ciudad. Se titula Inmigrante. Para Otilia Cortés, solito con vos, compañera. Me esfuerzo, isla latina, en océano sajón, atolón de arrecife precario, contra papas sosas, el brillo hipócrita de los dientes. Difícil ante tanto anglo monosílabo de cajero armar mi islote de R's y guitarras, mi piropo sincero al mundo y sus nalgas. ¿Quién fuera sillón, mi reina? ¿Quién fuera seda? Difícil la picardía de palmera frente al rictus de las paredes. Tal vez venga el apocalipsis, tal vez se invierta el mapa, el sur sea chingón y no chingada, el tío Sam se moje la espalda, Donald Trump se rompa el culo cortando coles en Chiapas, la migra se vuelva Madre Teresa. Tal vez este piso que limpio hable español, las mesas sucias y las lechugas y los orinales y los surcos de pesticida y los mataderos de cerdos nos griten buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo, hermano. ¿Quién fuera isla, hermano? Un cuervo en la ventana de Raymond Carver. Nadie se posa en el alféizar, son 28 años de espacio adolescente, pero ¿qué ocurriría si el pájaro sobre el que he leído en todos los poemas se colara por el patio de luces y asomara por el alféizar de mis 28 años? Un pájaro, mi habitación adolescente. ¿Y qué ocurriría si yo escribiese aún? Si me preguntan, respondo que ya no. Y un pájaro cualquiera, ninguno de los pájaros sobre los que haya leído en todos los poemas, un cuervo o una de las palomas negras que asoman en la oficina, interrumpiese en la escritura como el que se posó en la ventana de Carver. ¿Ganaría su lugar en el poema? ¿Dejaría de ser pájaro? Alza el vuelo, ya no hay habitación en el alféizar. Gracias. Bueno, para cambiar un poco el tono,
y seguir con un poco los poemas dedicados a este lugar a partir de una fotografía de Diane Arbus, de Jorge Luis Borges, este poema. Solo los ciegos sueñan con el sol, sueñan en negativo, de ahí que el sol de sus visiones derrame siempre una luz negra, y en el reino de la gran manzana, donde la inmensa muchedumbre tiene ciego el corazón, Diane Arbus, la gran tuerta del ojo mecánico, es la reina. Ella sueña también con el sol, ese gran sexo abierto y goteante ahogado en el cielo. Borges soñó con el mismo sol, un sol decapitado que derramaba la dura luz de su cuello en chorros de sílabas infinitas, guiños de un aleph innombrable. El iris alanceado por los cuervos de plata de la fotografía, Diane Arbus y su largo graznido de luz. Lenguas de nieve lamen el corazón y lo incendian a la hora en la que oscuros gallos o negros álamos decapitan a la luna con sus ramas o crestas, olas de mar en llamas, parvadas de oro rojo, báculos de sangre yugular en que se apoya Borges frente a la cámara. Cría ojos verdaderos y te sacarán los cuervos del corazón. La mujer. Hoy he visto a una mujer llorándole los huesos, en ellos los recuerdos se aposentan, entretejen su sueño tan estropeado como sus pies, sus manos, sus senderos de carne, mientras cabizbaja, sus ojos cerrados se deslizan a la tierra, su espalda semidesnuda piensa rumores de los años vividos, las memorias se pierden con el hambre catapulta cualquier gesto de alegría. Hoy he visto a una mujer envuelta en un rosado hasta donde comienzan sus dos rumbos, con la cabeza cansada y su pelo de 1 pulgada tocando su vientre ancho y las rodillas en un escalón cualquiera de una estación del tren. Muchos pies menos a esta hora arrastran la fatiga de un día largo. Menos y menos pies, dedos y menos pies afincan la ternura que instantes atrás rozaron brazos, muslos, vientres o se geometrizaron en algún sofá tibio, una cama caliente o un suelo fresco. Y a esa mujer hoy en mi cartera me la he traído para mantenerla viva, digna, plena, en una habitación de mis libreros. Gracias. Del Diario de la Sombra voy a leer un poema. Ayer vi tu rostro estrujado por el tiempo, entre los espejos rotos de la lluvia. Escuché el crujir de tus promesas en los viejos maderos durmientes. Eras mi fantasma preferido. Con el que jugaba de niño, corríamos de la mano en ese bosque embrujado de la inocencia, hasta que un día nuestros pasos se perdieron. Fui el rehén de la espera y el olvido. Disputé con las fieras y las aves de rapiña cada pedazo de amor caído. Entre las hojas temblando de miedo, aún guardo los retazos de aquellos días, parados de puntas buscando aparecidos.
Este poema se llama ¿Puede ser Pepsi? Pode ser Pepsi? Gosto de ver hieróglifos nas pegadas das gaivotas. Não gosto que os feriados calhem ao fim de semana. Gosto dos frescos de Pompeia em dias de mais calor. Não gosto nada que os gregos misturem água no vinho. Prefiro os heróis sem nome ao nome dos grandes heróis. Distingo a dor dos que perdem da total perda de dor. Gosto de sentir a música de volta à minha vida. Não gosto do Mediterrâneo transformado em cemitério. Prefiro o fundo da alma a fundos de investimento. Distingo liquidez dos bancos da liquidez dos teus olhos. Gosto de uma salada César numa piazza de Roma. Não gosto de pedir Coca-Cola e ouvir pode ser Pepsi? Vamos a intentar. ¿Puede ser Pepsi? Me gusta ver hieróglifos en las suelas de las gaviotas. No me gusta que los días de fiesta caigan en fin de semana. Me gustan los frescos de Pompeya en los días de más calor. No me gusta nada que los griegos mezclen agua en el vino. Prefiero los héroes sin nombre al nombre de los grandes héroes. Distingo el dolor de los que pierden de la total pérdida del dolor. Me gusta sentir la música de vuelta a mi vida. No me gusta el Mediterráneo transformado en cementerio. Prefiero el fondo del alma a los fondos de inversión. Distingo la liquidez de los bancos de la liquidez de tus ojos. Me gusta una ensalada César en una piazza de Roma. No me gusta pedir Coca-Cola y oír, ¿puede ser Pepsi? Gracias. También, vodka. Este es el canto número 3 y ahora le toca a Janet Noltenius ser dedicada. Janet Noltenius está con nosotros, ella es la fundadora de la Casa de la Cultura, patrocinadora del Teatro de la Luna y patrocinadora de este evento. Muchas gracias por abrir su corazón y su apartamento. Gracias. Tiene un epígrafe que dice, por el East River y el Bronx, los muchachos cantaban mostrando sus cinturas, con la rueda, el aceite, el cuero y el martillo. Esto es Federico García Lorca en su oda a Walt Whitman. Canto número 3. La calle vibra en su punto crucial. Un graffiti anuncia un nuevo Mesías, otro el fin del mundo. Misioneros exhortan arrepentimiento, periódicos declaran la guerra, justifican la tortura, esclavitud, hambre. Son gastos colaterales de la paz. Proclaman muerte a la utopía y al consumismo la nueva libertad. Alguien pregunta, ¿qué pasó con los poetas? ¿Qué pasó con la poesía? ¿A dónde fueron los poetas a eructar sus versos aguardentosos? Esos paladines de la palabra, brillantes trasnochados, infladores de egos, miembros de clubes de aduladores mutuos. Lo sé, dice, porque yo soy uno de ellos. ¿Están los poetas más allá del bien y del mal? Carteles anuncian nuevos modelos de dioses para toda ocasión y vanidad, y la globalización del llanto. Los parlantes vociferan, el mercado subió 100 puntos.
1000 ventanas se abren en Wall Street, estruendo de aplausos, vomitan los rascacielos. Gracias. Como la política también, el fútbol puede ser fuente de poesía. Este poema contiene alguna alusión también a la historia del Paraguay y la lamentable guerra de la Triple Alianza en la que Paraguay perdió gran parte de su población y mucho territorio también. Argentina 5, Paraguay 2. Ronda eliminatoria, torneo Copa del Mundo, 10 de septiembre 2013. Podés vencerme en fútbol, mandarme al carajo con mi equipaje a cuestas, joderme en una guerra o 10, cercenarme pulgar o testículo, quitarme techo, piel o Iguazú, obligarme a contar ombligos de banqueros, embadurnarme la corbata en cacas o chismes, defecarme en la oreja, llamarme estúpido, guarango, yanqui, come mierda, mal amante, mal poeta, escupirme, maldecirme, servirme comida de avión, ahogarme en mayonesa, aguarme la cerveza, pero negarme no. Este tango de brisas en los dedos astrales de la noche. Estamos realizando obras en el exterior, no utilizar esta puerta excepto en caso de emergencia. Madurar era esto, no caer al suelo, chocar contra el suelo, contemplar el pudrirse de la piel igual que un fruto antiguo. Colchón justo para los dos, años que chocan la lengua contra los dientes una y otra vez, que se tambalean en la boca, años del sentido incorrecto. Con 3 hilos de cabeza he tejido mi tiempo. Piensa en vosotros a mi edad, piensa en 3 hilos de cabeza que te falta, que te queda, piensa en 3 hilos. Quizá eso, madurar, quizá Ulises boca abajo, quizá la orilla boca arriba, eso que queréis me esperará 10 años. Pensad en 10 caídas, pensad en 10 hilos de cabeza. Aquello, la madurez, márchate olor a lavavajillas, déjame con mi sueño. O quizá en la boca uvas para el postre del color de la rodilla que cae al suelo, de la rodilla que choca contra el suelo. Me tambaleo. Y era yo el zumo en la garganta, y era yo el frío, era yo las uñas y el estómago. ¿Quién era yo en mis años con 3, en mi tiempo con 10 hilos de cabeza? Hasta mi habitación, por la escalera de incendio, un hombre y su sentido contrario. 10 hilos de cabeza, 20 hilos de su pecho atados a mi pecho, juro que amé los golpes de sus piernas. Digo que madurar era esto, que no pude negarme, digo que mis 3 hilos de nada entre los dedos, y juré chocar y el suelo, lo juré. Pensé al suelo la caída y el choque contra el suelo. Pensé el aliento, pensé, dije, 3 hilos de cabeza, tambaleo. Pensé en mi edad y pensé en vosotros y pensé que nadie me avisó de madurar así, junto a la vida y el frío en el cajón de la fruta que se pudre. Gracias. Bueno, aquí tienen a Balaam, el vasallo de este rey. Anti-Ícaro. Anti-Ícaro,
No quise yo volar sino caer, por eso escribo, para dejar de soñar, para dejar el vuelo a los pájaros y a la memoria. Pero heme aquí con luengas alas, urdidas en el polvo del sueño y ataviadas con el plumaje del tiempo sin el tiempo. Por eso escribo, para caer y apuntalar con estas letras mi cuerpo y forzarlo a descender en esta página, tatuada ya por el peso todo de mi sangre. Y así, desleído y cercenadas mis alas con el filo de tus párpados, yace mi cuerpo desangrado entre renglones, caído, terrestre, soberbio, y aún señalado por el dédalo de Dios y la niña de tus ojos que trazan mi destino. Anti-Ícaro, no quieres tú volar, sino leer. De rumba me voy. De rumba me voy, con el sí posiblemente acordado. Allá me espera quien sabes, la palabra que por años me provee esta felicidad en el papel, en la pared manchada de grafitis, en las bolsas del supermercado. Ya sabes, así soy, un poco loca. La sensatez desgarra las horas. La seriedad en los rostros mortifica el esplendor de mi risa. De niña he sido aspavientosa. ¿Quién creería en estos miedos de ahora? Estas palpitaciones frente al público, estas ganas de que la tierra me trague con su boca grande, mojada de siglos. ¿Quién creería en mis insomnios, a los que espero con los brazos abiertos, mis uñas pálidas y mis ojos agonizantes? De rumba me voy, habrá de todo, merengue con sabor a cibao, boleros de Beltrán, perico ripiao, bachatas llorando en el suelo. Pero sobre todo estaremos nosotros, los de entonces, los de antes, los que llegarán sin ser vistos mientras las líneas extenderán su vuelo, el dolor calando en las esquinas, su sabor al sentirme plena, al sentirme entendida, condenada, alocada o profundamente dormida, porque en el sueño me volví poesía. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer nuestro primer descanso, pero no vamos a descansar, que tenemos que seguir pensando. Yo les voy a proponer, antes de entrar en esta discusión, quiero recordarles a todos que mis estudiantes de George Mason publican una revista cada año y han traído copias a la mesa que está ahí afuera. ¿Están aquí ya? Entonces, si alguno de ustedes quiere llevarse una copia y además saber, pueden llevarse un par de ellas si quieren. Y además, no se olviden que es una revista que es revisada por pares, es decir, que los estudiantes y los profesores revisan para aceptar los textos, que si quieren llevarse su copia pueden tranquilamente llevarse la suya y enviar textos a la revista. Miren cómo vamos a hacer, porque me han dicho que la discusión va a tener que llevarse a cabo de esta forma. Yo voy a proponer un tema para abrir la reflexión, y cada persona que quiera participar tiene que venir a hablar desde aquí, porque me han dicho que el micrófono es el micrófono que capta la discusión. Es decir, que en el momento en que haya que alguien quiera participar, viene aquí, hace su presentación. Si hacemos una discusión, pues las dos personas van a estar aquí en la discusión, ¿me entiende? Quisiera aclarar eso para crear una dinámica. Y quiero abrir de esta manera.
¿Cuál es la tradición de la poesía en el mundo occidental en el que nosotros nos movemos? ¿Cuáles son los compromisos que como poetas nosotros asumimos o tenemos que asumir? ¿Con quién? ¿Con quiénes? ¿A quién respondemos nosotros? Si es que respondemos a alguien en el momento de plasmar en el papel una serie de ideas o reflexiones que nos van a mover en una dirección u otra. Es decir, ¿asume la poesía hoy un compromiso? ¿Cuál es ese compromiso? ¿Quiénes están involucrados en ese compromiso? ¿O qué implica ese compromiso que nosotros pensamos que es válido? ¿O no, realmente la poesía no tiene ningún tipo de compromiso y nos tenemos que preguntar, como se preguntaba Mario hace un rato, ¿y los poetas dónde están? ¿Qué hacen? Es esa mi primera cuestión. ¿Alguien quiere tomar la palabra y moverse? Sí, Mario. Creo que anoche con Yao empezamos esta discusión, ¿no? Por televisión y por radio. Nos preguntamos, por ejemplo, bueno, podríamos usar el epígrafe de Roque Dalton que dice, perdóname poesía por haberte demostrado que no estás hecha solo de palabras. Entonces anoche es bien interesante porque nos preguntábamos, ¿qué pasó con la poesía? ¿A dónde se fue? Se fue a las alturas. ¿Y por qué la poesía es menos popular hoy que antes? ¿Por qué en América Latina la poesía es como una necesidad? De ahí Pablo Neruda. ¿Y por qué de pronto la poesía como que se fue por las palabras y se olvidó de la tierra? ¿No? Entonces, con Yao, él leía su poesía que era de una perspectiva, y yo leía no la poesía que estoy leyendo esta noche, sino una poesía como la de Balam, que me pareció muy acertada en ese sentido. O sea, me parece que la poesía ha agarrado diferentes perspectivas, pero no sé por qué ahora la gente piensa que la poesía no es necesaria. Yo estoy pasando por ese momento porque estoy en la transición de la prosa, de la novela a la poesía, y siento la gran diferencia de reacciones. Por ejemplo, La Mansión del Olvido, mi última novela, se podía decir, como decía García Márquez, se vende como longanizas, ¿no? Sin embargo, el libro de poesías, nada, no se oye, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué? Y que la poesía ha perdido su valor. Ha perdido su valor o su perspectiva, o se ha desnaturalizado, como que ya no es parte de nosotros, como que la pusieron en un altar y los que no tienen acceso a ese altar ya no pueden acceder a ella. Es decir, hay un valor que le asignamos a la poesía. Hace un tiempo en la Feria del Libro en la República Dominicana, conversando con uno de los poetas jóvenes que me dijo, ¿tienes algún libro? Digo, sí, he dejado algún libro ahí. ¿Y no me vas a regalar uno? Porque obviamente los primeros que no compran la poesía somos los poetas. Exacto. ¿Me entiendes? Es decir, pareciera como que estamos esperando que los poetas nos entreguen su trabajo gratis. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto quizás es porque no tiene ningún valor a los ojos el hecho a los ojos del lector, el hecho de que, te dedicas a escribir. Si tú sí vas y compras una novela o un libro de cuentos, pero si es un libro de poemas, tenemos la idea de que el poeta tiene que regalarnos ese libro de poemas. Y esto es problemático porque
el valor que se le asigna en la ciudadanía a la poesía es muy diferente al valor que se le asigna a otro tipo de creación. Y además, el poeta tiene que estar gozoso y feliz de haber creado un texto hermoso con las palabras de todos los días, como el carpintero está realmente emocionado de haber terminado su mesa, o el arquitecto. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema que tiene la sociedad de hoy con respecto a la poesía? ¿Hay una salida para esto, para los poetas? ¿Ok? Sí, 1 y 2. No necesariamente sé el punto de vista de un poeta, pero de una persona que lo estudia. Y desde que yo era pequeña, yo sabía que amaba la poesía, porque me lo enseñó mi abuelo. Y cuando yo estaba en la clase, yo vi que no había mucha gente que quería aprender la poesía porque lo encontraba demasiado difícil. Y era la misma cosa con los profesores. Aunque ellos lo querían, era, bueno, esta es la poesía y ellos quieren decir esto. Y si los estudiantes no lo podían entender, no lo querían leer. Y mucha gente no lo entiende, entonces van a la prosa o van a las novelas. Y por eso desaparece ese valor, pero no es que no tiene valor, porque cuando lo entiendes o lo quieres leer, es algo tan importante y que puedes, como es la alma de una persona y es tan grande. No sé, pero eso es de una persona que lo estudia y que lo ama, entonces, no sé. Esto es maravilloso. Bueno, felizmente la poesía no se vende, gracias a Dios. Pero es increíble y sorpresivo cómo la poesía que toca el inconsciente de la humanidad como voz del pueblo vuela. En mi caso, por ejemplo, se ha convertido en una canción que usó un presidente en una campaña presidencial, el título del poema Dame el pan Argentina, escrita aquí en los Estados Unidos, o se convierte, por ejemplo, en Facebook en una serie de traducciones visuales totalmente inesperadas, o, por ejemplo, un poema titulado Narcoplegaria aparece en un volumen sobre el problema de la droga en los Estados Unidos, publicado en Dinamarca. Entonces, esa es la virtud que tiene el poema, esa economía del lenguaje, esa brevedad en tocar a la humanidad. Y cuando realmente la toca, de algún modo se recrea. ¡Viva la poesía! Voy a decir algo muy breve, pero para mí yo creo que la poesía lo que hace es llevarnos al umbral del misterio, pero a diferencia de otras actividades humanas, por ejemplo, la ciencia, la investigación científica, por ejemplo, la poesía nos lleva al umbral del misterio, pero no pretende explicar el misterio, respeta el misterio, celebra el misterio. Y yo creo que eso es lo que distingue la poesía de otros géneros de actividad, creatividad humana, para mí. Sí, bueno, algo que quisiera agregar tiene que ver con lo que está sucediendo en todo el mundo, no solo de habla hispana, sino en general en relación con la poesía, al margen del precio o el valor de mercado que pueda tener. Lo que sucede también es que, por una parte, yo vengo hice ciencia durante algún tiempo. Biólogo. Soy biólogo de formación, hice paleontología 7 años, trabajé 10 años en el área científica. Pero por otra parte también me formé como pastor religioso. Bueno, sigo siendo creyente, ya no ejerzo como pastor. Y entre Dios y el diablo elegí la poesía. Dije, no, mejor me voy por la poesía. Digo, no digo quién era Dios ni quién era el diablo.
Pero, ¿qué sucede entre esos mundos canónicos, ambos mundos monolíticos, canónicos, excesivamente deshumanizados? Y cuando yo comencé a voltear a ver a la poesía, y eso es algo que ha comenzado a perderse, en tanto que el poeta se queda en las esferas, su palabra también se queda en las esferas y está lejana de la condición humana. Creo que un poema como una canción popular, porque las canciones populares, herederas del romance tradicional, son también poemas. Y entonces creo que los poemas y la verdadera poesía tiene que ser un espejo que refleje la honda condición humana, el dolor, la agonía, el humor, cualquier cosa que nos rehumanice y nos devuelva la maravilla y el asombro por la primera vez que uno comió, vivió, respiró o hizo algo, ahí hay poesía. Entonces, lo que sucede es que el poeta también, o algunos poetas, se han contaminado con estos procesos mercadológicos de artificación y están más preocupados, muchos, en ser reconocidos como poetas, en que su personalidad se reconozca, en que su nombre aparezca en Facebook, en los medios masivos, cuando su palabra, ese pan colectivo, no es comido más que por él mismo. Ese duro pan es hacia sí mismo y hacia su ego. Yo estoy en contra totalmente de eso. Y no importa si un buen poema es publicado en millones de volúmenes en Facebook o en una edición de autor, mientras siga tocando y nos siga diciendo acerca de lo humano, creo que ahí hay poesía. Y la verdad es que, al contrario, yo pienso que ahora se lee y se disfruta más poesía, dada la cantidad de medios por la que llega. Eso sí, seguimos siendo una tribu pequeña, pero honrosamente humana. Y yo creo que mientras haya ese pan, esté ahí todavía y haya bollos en el horno del poeta, pues vamos a seguir reuniéndonos como ahora, ¿no? En esta hoguera. Y creo que eso es lo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Bueno, y el valor y el precio del mercado, que lo sigan haciendo ellos, los mercadólogos, ¿no? Nosotros tenemos que seguir haciendo ese pan con las palabras, ¿no? Para compartirlo. Consuelo. Buenas tardes. Qué bonito estar aquí en esta celebración. Yo creo que tenemos que diferenciar entre poesía y poema. Y la poesía no nos ha abandonado ni nos abandonará nunca. La poesía está allí disponible para todos. Cuando la persona es tocada por la poesía y es capaz de fusionar esa intensidad que lo inspira y traducirlo en palabras, entonces nace el poema. Lo que tenemos disponible de los poetas es el poema, pero la poesía está ahí para todos y cualquiera puede acceder a ella. Unos accedemos mediante las palabras, otros mediante la pintura, otros mediante la escultura, el baile, la danza. Entonces, no creo que la poesía nos ha abandonado y no me preocupa en lo más mínimo que la poesía se venda o no se venda, que si hay compromiso o no con la poesía. Yo creo que uno escribe porque lo disfruta, porque lo ama, porque eso te da un placer y una sensación y una cosa. Es compulsivo escribir. Entonces, yo creo que escribir por compromiso debe ser horrible. Personalmente no lo hago y escribo cuando siento que quiero escribir. No sé si estoy en otra onda, pero la poesía es una cosa intocable, está es irreductible a cualquier cosa. El poema es lo que nosotros tenemos aquí. Y cada persona, cuando escuchamos los poemas, cada persona se siente tocado, aunque sea por un verso, por una línea, por una palabra, y es normal que así sea porque es algo que también cada uno lleva dentro.
Y por eso estamos aquí, pasamos una hora oyendo, algunas cosas no nos gustan, otras sí, y de pronto hay una frase que te hace despertar, porque es una manera la más sublime, yo creo, de expresión humana. La poesía no se vende, pero hoy en día yo creo que es el momento en que la poesía es más popular que cualquier otro tiempo. Yo no sé qué país no tiene ahora un festival de poesía. El de Medellín, que yo creo que es el más viejo, tiene 27 años ya. Nosotros aquí empezamos, bueno, yo llegué en el 95 aquí, pero empezó en el 92. Y vas por cualquier parte, hay un festival de poesía, el de Nueva York, donde está la querida amiga Irene. Hay muchísimos festivales de poesía. Entonces está como que abandonó las aulas y se tomó las calles. Y estoy de acuerdo contigo que hay el mito de que la poesía es difícil, y es todo lo contrario, es la forma más natural y que más conecta con el ser humano. Abandonó las aulas, pero está en la calle y está recuperando el ágora de los griegos, esa poesía. Bueno, no digáis, Consuelo, no digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Yo creo que eso resume lo que tú querías decir. ¿Tú habías levantado la mano, por favor? Mario, tú también, pero como no había participado. Sí, no, pero yo quiero cerrar. Sí, buenas tardes, mi nombre es Carmen. Yo no escribo poesía, pero me encanta leerla. Desde muy niña empecé a leerlo y, como decía la señora ahí atrás, que cuando tú lees algo y hay una línea, una frase o algo que te llama la atención, ahí donde te envuelves en el sentimiento, en la vivencia. Y tú sabes que a veces cuando tú sientes algo y dices, yo sola soy la que sufro, yo sola soy la que siento esto, pero encuentras una poesía y ves a otra persona que ha vivido lo mismo o algo parecido y sientes esa atracción a lo que ha vivido esa persona, ya hay una conexión ya. Entonces, la poesía está ahí donde hay sentimiento, donde hay palabra, donde hay tristeza, donde hay alegría y donde hay vivencia, siempre va a haber poesía. Nada más. Y además, y por otro lado, la fuerza clave acá, como le decía el cartero a Neruda, ¿se acuerdan? La poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita. ¿Puedo decir una poesía? Claro, que, sí, claro, por supuesto. Que cada vez que, muchas gracias, cada vez que me siento triste o cada vez que siento una angustia, siempre este poema que lo leí cuando tenía como 6, 7 años me impactó. Y en ese tiempo no lo sentía tanto como lo siento ahora. Entonces cada vez que voy a una maratón de poesía siempre me encanta recitarla. Es de Abraham Parlalomar y se llama Tristitia. Un momento, ¿lo tengo escrito? Sí. Y van a saber por qué cada vez que voy a esto uno tiene unos, como que te lleva un viaje a tu infancia o la primera vez que lo leíste. Entonces es un viaje de emociones, ¿no? Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la faz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dábame el mar las notas de su melancolía, el cielo la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre una dulce alegría y la muerte del sol una vaga tristeza. En la mañana azul, al despertar sentía el canto de las olas como una melodía y luego el soplo denso perfumado del mar. Y lo que él me dijera aún en mi alma persiste. Mi padre era callado y mi madre era triste, pero la alegría nadie me la supo enseñar. Gracias. Bueno, creo que nos vamos a quedar ahí.
la alegría, nadie me la supo enseñar. Voy a invitar a Luis Alberto Ambrogio para que haga la presentación de la versión bilingüe de la antología de los poetas de Washington, D.C. Bueno, muchísimas gracias, Rey. Muchísimas gracias a la División Hispánica de la Biblioteca del Congreso, que siempre nos apoya en tantos eventos como este. Para mí es un honor, un placer, y estoy sumamente agradecido por haber podido editar o coeditar con Carlos Parada esta antología de poetas hispanos de Washington, D.C. Originalmente la publicó la Academia Norteamericana de la Lengua Española en su esfuerzo por documentar precisamente nuestra historia, nuestra presencia, nuestra cultura hispana de los Estados Unidos, y la presentamos aquí en la Biblioteca del Congreso en el año 2010. Irónica, porque al pie de la Casa Blanca, y sin embargo está bastante negra. No digo más. Bueno, en este momento, hoy, hace unas semanas, aparece la versión bilingüe de la misma antología, un esfuerzo fundamentalmente de todos nosotros. Dicho sea de paso, aquí está precisamente en la antología, está Consuelo, está Rey, poetas de la zona metropolitana de Washington, D.C. Dicho sea de paso, en la zona metropolitana de Washington, D.C. hay aproximadamente 4 millones de habitantes, de los cuales el 25% es hispano. Y en esta zona estuvo, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez. En esta zona se graduó en una universidad que no está muy lejos de aquí, George Washington University, Claribel Alegría, a quien le acaban de dar el premio Reina Sofía, y cuyo mentor era Juan Ramón Jiménez, y como él podría seguir nombrando muchísimas personas. Yo, de hecho, cuando llegué aquí en el año 1968, estuve aquí con Nicanor Parra. Es un país, y en esta biblioteca pues se estuvo Pablo Neruda, estuvo Borges, han estado muchísimas personas, y es impresionante cómo, por ejemplo, ellos hablan de estar en el temple de los duendes, de sentirse, porque realmente eso es esta biblioteca que nos ha apoyado tanto a todos nosotros. En esta antología se incluyen 24 poetas de la zona metropolitana de Washington, D.C., pero provenientes de muchísimas naciones diferentes: Cuba, República Dominicana, Colombia, Argentina, y puedo seguir, tengo que ver los nombres, por supuesto, España. Lo precede un prólogo que escribí, en el cual documentamos, parte del prólogo lo escribí yo, y luego un segundo pequeño estudio de Carlos Parada, en el que documentamos toda esta historia, toda nuestra presencia poética en los Estados Unidos. Y al pie de la Casa Blanca no quiere decir sometidos por la Casa Blanca, sino con el logo que, me acuerdo, decía Kennedy, cuando la política corrompe, la poesía purifica. O sea, como un elemento de protesta, como un elemento por algo Platón nos echó de la República por ser confabuladores. Y ese es el objetivo de esta antología. Se limitó obviamente a 8 años de poesía, desde la década, desde el 2000 al 2010, porque no podíamos abarcar todos. Hay muchos poetas que vivieron acá, pero que luego estaban en otros lugares, entonces no podíamos recuperarlos. Y realmente también documenta las actividades que hemos tenido. O sea, parece mentira que desde el 2001 que estuvimos con George Erdón pidiéndole que iniciésemos el
maratón de la poesía aquí en la Biblioteca del Congreso. Desde en el principio de los años 90 nosotros organizábamos la Academia Iberoamericana de Poesía organizaba la celebración de los 500 años de poesía escrita en español en los Estados Unidos, y lo hacemos todos durante el mes de la Hispanidad. Y documenta, por supuesto, todo lo que ha hecho el Teatro de la Luna, una serie de entidades culturales en esta zona en lo que respecta a la poesía hispana. Y también, por supuesto, lo que hacen universidades, ¿no? La Universidad de Maryland, muchas de las universidades de la zona. Consuelo dirige también allí, ha empezado a organizar un festival poético hispano en abril, Rey con George Mason University. Cada una de las universidades tienen departamentos de lenguas modernas, de español, etcétera, muy activos y que, bueno, nos enorgullecen. En fin, por supuesto, la poesía no se vende, pero si quieren ordenar el libro, está a disposición. La poesía no se vende, pero cuesta. Para acabar, voy a cerrar con el primer poema que sale en la antología, que resulta ser mío porque le hicimos por orden alfabético, nada más que por eso. Y se titula, porque creo que cuadra en este encuentro, Paisajes de Estados Unidos. Si cada ladrillo hablara, si cada puente hablara, si hablaran los parques, las plantas, las flores, si cada trozo de pavimento hablara, hablarían en español. Si las torres, los techos, los aires acondicionados hablaran, si hablaran las iglesias, los aeropuertos, las fábricas, si la historia, si cada surco de este país hablara, hablarían en español. Si los sudores florecieran con un nombre, no se llamarían Piedras, sino Sánchez, González, García, Rodríguez o Peña. Pero no pueden hablar. Son manos, obras, cicatrices que por ahora callan o quizás ya no. Paisajes de los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Gracias, Luis Alberto. Tenemos suficiente tiempo para hacer 2 rondas, así que, Ricardo. Bueno, ya que estamos caminando por Estados Unidos, voy a leer un poema a Manhattan. Con el río a su cintura, cada puente es un abrazo, lleno de ilusiones o desdichas, por donde cruza el sol ajeno y despreocupado. Entre tantos fantasmas descascarados, repletos de ventanas lejanas y ojos que ni nos miran. Estátuas a que faltam bocados. Na aula de arte romana, já não sei de que museu, exibem-se torsos arcaicos aos quais faltam bocados. O tempo foi meticuloso a escolher o que levou. As primeiras partes a cair variam conforme o género. Há 3 graças sem cabeças, um deus Febo sem pênis. Deve haver algum lugar onde abunda a anatomia que por aqui segue em falta. Belas cabeças em mármore, malgrado a anemia, falos avulsos sem torso, tristes e sem serventia. Agradeçamos aos deuses o dom da imaginação que permite figurar tudo quanto desfigura. Não é um exercício difícil. Não foi castigo divino. Não quebraram com o uso. Estátuas a las que faltan pedazos.
En el ala de arte romano, ya no sé de qué museo, se exhiben torsos arcaicos a los que faltan pedazos. El tiempo fue meticuloso al escoger lo que se le llevó. Las primeras partes en caer varían conforme el género. Hay 3 gracias sin cabezas, un dios Febo sin pene. Debe de haber algún lugar donde abunde la anatomía que por aquí sigue faltando. Bellas cabezas en mármol, de mala gana la anemia, falos sueltos sin torso, tristes y sin empleo. Agradezcamos a los dioses el don de la imaginación que permite figurar todo cuanto desfigura. No es un ejercicio difícil, no ha sido castigo divino, no se han roto con el uso. Gracias. Bueno, este es el canto número 5 y se lo vamos a dedicar a Consuelo Hernández porque ella vivía en un tiempo en Nueva York y emigró de Nueva York para esta tierra, así que ella recordará estos pasajes y seguramente ha entrado en la Iglesia de la Trinidad. La oscura Iglesia de la Trinidad antes se imponía en la niebla como faro gigante, guía de navegantes. Hoy se asfixia entre rascacielos, enormes torres de Babel, de una urbe que no duerme. En la entrada del templo confluyen 3 rutas: Wall Street, el sendero de la fortuna; Broadway, la avenida del drama; Trinidad, el camino de la fe. 3 vías distintas que llevan a un solo destino verdadero. Tumbas de eminencia rodean el santuario. Inventores financieros, padres de la patria, editores, peregrinos de rincones lejanos, reducidos a epitafios de mármol. Flores adornadas por huesos, flores abonadas por huesos, adornan veredas y monumentos, donde jóvenes especuladores comparten estrategias y almuerzos con sus antepasados. Caminante, advierte un epitafio, reflexiona en que tú también te irás. Pocos piensan en ello. La vida está llena de dolor, pero en este lugar descansarás para siempre. Prepárate para el gran final. No te fíes de la suerte, previene otro. Como una pérfida amante, te sonríe al amanecer, te ama el día entero y a las 5 de la tarde, cuando cierra la bolsa de Wall Street, como Judas te traiciona y te vende al infortunio. Despoetízate, amonesta un poeta, contrapoetízate, libérate de la poesía industrial, serial, comercial, global, intervenida, amancillada, glorificada, nadada. Voces nulas que rebotan en los remolinos de hombres y papel que truenan en Wall Street. Gracias. Me parece importante representar también a los millones de personas entre nosotros que hablan lenguas indígenas. Entonces voy a leer un poema en guaraní. Ustedes no van a entender ni lo más mínimo, por eso no van a percibir mis errores de pronunciación, mi malísima gramática. Y después tengo una versión en español. Esto tiene un título en inglés, Forestry 101. Muy pretencioso. 3 lenguas, ¿verdad? Sí. Con gratitud, Miguel Ángel Mesa Peguarán. Tobeto cacuaca, agüesnecun apire.
tove, to jabokoi, nyana, nyanand, jaborai, amambai, vipitu ka I haisupo ombosharabare, to yupi neakan agwe, neakan piregui, onyehen hapeve, to yupi, otutui hapeve, neapitu pikasoisha, uveraru an, o torore hare. Toñe porenon guiraita yu I tomumu te ju toyo uvera omo anjare. To virua pitere usurunde rugu osurujare. Oike haisha de pu a pu amazona vare. E juje mava e cohe I de rerahaiha de pupe ma uvumarai. Dejar crecer bosques en la punta de tu lengua, yuyos, malezas, marañas de helechos encaramarse en el aire desgreñado de monos y lianas hasta donde se derrama tu cabello del pericráneo. Pulsa tu cerebro como paloma en las copas arrulladas. Copulen, aves, ranas, abunden, lagartos lujurien en follaje al pie de árboles que ponen sombra a los ríos donde corre tu sangre como agua al Amazonas de tu pensar. Volvé, volvé. ¿Quién te dijo que no llevas por dentro el Edén? Tritanopía. Vuestro odio a los colores ha acabado con ella. Vuestro odio a lo pagano y las cuchillas. Flamsteed, alejándola de su dolor de estómago, es mi estructura. Junto a ella moriré. Tenéis cuanto queríais. Era Alicia, no el diamante. Ningún destrozo. Sí, dabais la espalda, mordíais muy profundo. Un mecanismo fácil, una labor sencilla. Tragad. Despidiéndoos como si fuera la última cerveza junto a vuestros chicos preferidos. Las bombillas son frágiles, igual que sus hilos, terminó rota. Ojos de sapo, mi noche esférica, caries en el saludo, inevitable vomitar. Cuanto queríais en vuestras manos. Sois felices, lo conseguisteis. Reencarnados en mujeres y en hombres, bailáis con vosotros mismos mientras se oxida vuestra lengua de oro falso. Por error pisasteis charquitos de saliva venenosa, manchasteis la entrada al dormitorio. Os empeñáis en un nombre del que ella carece, llamándola te quise siempre, estrecho tu mano, no conozco otro dolor que no haya sido nuestro. Lo habéis conseguido, acabasteis con ella. En vuestra mesilla de noche respira minúscula por no despertaros. Menos aire, pequeña, tonta. ¿Besaréis su cadáver? Gracias. De mi libro Sobras Reunidas, así se llama, aunque no lo crean. Y por ahí aparecen varios poetas, el poeta místico, el poeta bohemio, el poeta comprometido, el poeta de pueblo y otros más. En fin, leo el del poeta comprometido, es uno de los breves. Gracias. El poeta comprometido aprovecha las palabras de la plebe o las protestas de moda para escribir docenas de panfletos, pero no puede empuñar un ramo de amor para sus hijos o los hijos de los otros. Poco sabe del hambre o de la sangre derramada por los poetas combatientes que primero fueron hombres antes que llamarse poetas a sí mismos, porque la mala poesía también es culpable de que se pierdan algunas guerras. Más le valdría tomar la hoz para cegar su nombre de los libros, vaya, de Facebook o de Twitter, y olvidar para siempre el lápiz o la pluma, herramientas que no conoce. Si este guerrillero de escritorio quisiera realizar un acto comprometido
y revolucionario en esta vida, que deje de escribirse a sí mismo y se eche a dormir bajo la sombra del espeso bosque de árboles que no se talará más para sus libros. Y van pasando los años y se van los papás. Yo digo, cuando mueren, en vez de morir, yo uso la palabra mudarse. Y se van acabando los tíos. Y ya cuando mi último tío se mudó, le escribí esto. Se llama Finalmente. 10 de octubre, 4 de la mañana, una sonrisa, muchos brazos abiertos, música de viento y andar con paso apresurado. Otros bailando suave la danza de la bienvenida, del reencuentro. El último dolor de mi abuela se ha extinguido. Yace inerte en la cama eterna que guardará sus huesos cuando la piel caduque haciendo florecer nuevos jardines. El último dolor de mi abuela se durmió y en el sueño atravesó montañas, ríos, océanos, trillos que lo llevarían al abrazo interminable que jamás sintió desde su primer grito cuando vio la luz. Mi abuela, ella, Irene, de quien nunca se supo dónde quedó su cuerpo con olor a gardenias, a la que nunca vi, a la que nunca toqué, a la que llegó hasta mí solo mientras dormía, después de escuchar historias construidas y reconstruidas a través de la infancia. Ella, hoy, cierra el círculo con sus 6 amores dentro. Gracias. Última ronda. Qué triste. Con el permiso de todos, o sea, mis poesías son tan pequeñas que voy a juntar unas cuantas. Ya. En la medida 5, 7 y 5 nace un haiku. A nuestro lado, por todo el camino, sigue la luna. El relámpago prende la luz del cielo atormentado. Dulces sonrisas en los pequeños labios, las mandarinas. Como 2 barcos, esos zapatos viejos cruzan los charcos. Voy a dedicar uno a mi señora, que está presente. Wow. Sí. Muy nervioso porque se me perdieron. No, sino que ya son del siguiente poeta. Puerta, puerto, todos somos parte. Llega el parto, tu madre se parte y tú partes. Ay, hijo, no soy mar, no soy lago, simplemente río, ríe. Para cerrar, los recuerdos, por más alegres que sean, lloran. No sé si Rey también dice que yo soy médico. No. No dice. ¿Dice? ¿Por eso no te gusta Pepsi? No. Pero también soy cirujano.
cirujano. Confesión a Hipócrates de Kos. Me acuerdo de aquella vez cuando traté a un carpintero. Sobre la mesa de operar, nada más que lo habitual. Quien nos vieja trabajando, a mi colega y a mí, diría que la danza técnica iba a la perfección. Los dedos de la mano enferma, tantas veces tan maltratados, eran más los que faltaban que los dedos por cegar. Nunca más aquella mano podría hacer autostop, celebrar una victoria o cursar con el dedo del medio. Debajo de la mesa, sin embargo, ocurría lo que voy a contar. La rodilla de ella quedó entre mis rodillas. Escuchen, estoy seguro. Sé bien que fue un instante, pero tengo casi la certeza, algo allí parecía vivo. El fuego de aquel instante, aún hoy lo siento. Pasados tantos años, aún arde su ausencia, como el muchacho dice que siente, y crean que lo creo, la punta de los dedos cegados. Gracias. Bueno, y este es el canto número 6 o sexto, y con este, como es el último, no te lo dedico a ti. Va dedicado a Rey Berroa porque es el rey, ¿no? Así que, y todos nosotros somos sus vasallos, así que algo le debemos. Y él es el rey de la poesía, el del maratón. El río es unidad y pluralidad, cauce y encauzado, larga sierpe de cristal, diafanidad, oscuridad, espuma, raudal, desbordado al principio y al final del planeta, reducto de la totalidad y de la nada, confluencia de soberbios torrentes, tímidos riachuelos, espejo de astros, de águilas, ruiseñores, reflejo de humanos e inhumanos. ¿Qué secretos alberga esta senda fluvial? ¿Qué amor imposible impulsa su ruta? ¿Qué desaforado deseo rige su andar? ¿Qué sinfonía marca el ritmo de su carroza de peces, flores y resaca? Por sus aguas navegan humildes balsas, imponentes cruceros, cargados de vivos y muertos, desechos, alimentos, amantes y amados. Es indiferencia y bondad, provee su cauce por igual a lo que viene y va. Soberbios señoríos lo navegan, guerreros con nombres de pájaros, flores y serpientes, conquistadores de mágicas metrópolis, raptores de bellezas, de doncellas, ofrecidas a dioses de la luna y del sol, labrados en exóticos códices, imponentes pirámides, estelas, huellas, montículos de barro, piedra, estáticos vigías de cementerios, musgos, museos, tratados de antropología en el idioma del vencedor. Por la corriente retumba la potencia de turno, conquistadores de la luna, nautas de pájaros metálicos, pulverizadores de pueblos milenarios, héroes de juegos electrónicos, gozo de infantes, soldados del futuro. ¿Qué nuevo planeta, qué nuevo poderío surcará el río mañana? Gracias. Rey me cogió de sorpresa con estas dos rondas no anticipadas, así que casi al azar escogí este poema. Así que tiene el título
un poco raro, limitaciones de la sinécdoque. Mi pene no soy yo, ni mi ombligo, ni mi bigote, ni mi hígado, ni mi cerebro, ni los lunares que pueblan la llanura de mi piel. Este poema no soy yo, ni la sopa de tomate que hice anoche, ni la clase que enseñé sobre Rubén y Martí, ni mi cepillo de dientes. Ninguno de ellos soy, sino todos. Y todo el conjunto de luciérnagas que veo en las noches de canícula, y tú, y el taxista que me llevó una vez al aeropuerto en San Juan, y cada mano que mece la cuna de este ser, siempre naciente. A Virginia, madre de 2 hijos, compañera de primaria de la autora. Ocupáis 3 asientos frente a mí en el autobús que se desplaza desde nuestro barrio alejado del centro al centro de nuestra localidad minúscula, entiéndase, no al centro de las cosas, no a la esencia misma, ni a la materia nuclear donde la vida, Bang, donde la vida se expande y obedece a todos los fenómenos, etcétera, que dicta la astrofísica. Lo proclaman las asignaturas que rodeábamos porque éramos de letras, lo proclaman los inexpugnables mecanismos que atañen a vocablos tan comunes como universo, vida, muerte, amor. Ocupáis 3 asientos frente a mí en la parte trasera del transporte público. El niño a la derecha, en el centro la niña, la madre, a la izquierda. Ahora tú, hija pequeña de Virginia, chándal rosa gastado, igual que los plumieres de tu madre, con un personaje que mi edad y condición soltera ignoran. Ahora tú, hijo mayor de Virginia, intuyo en tu barbilla y tus orejas los rasgos que heredaste de tu padre y me pregunto si Virginia los maldice. Virginia, los maldice a la hora del baño. Pero tú, Virginia, tan rubia, los recuerdas. Allá donde entonces combatíamos piojos, ahora, Bang, ahora, escondemos el tiempo. Aquí tú lees una revista, Virginia, aquí tú no me reconoces. Te sirven los consejos del cuché, o tú, tan rubia e inocente. Virginia, siempre con mi edad y ahora con 2 hijos, sin anillo en el dedo, con un bolso colmado de galletas. Virginia, hijo mayor de Virginia, hija pequeña de Virginia, años luz caídos, años luz quebrados en la comisura de los labios. Cerrad los ojos y pedís un deseo frente a mí en el autobús destartalado que nos salva del barrio periférico y nos acerca al centro, lejos de los bancos en los que los adolescentes beben y las noches golpean los jardines. Cierra los ojos, Virginia, porque en estos 28 minutos de trayecto he pensado en nosotras, en ti que no me reconoces 20 años más tarde, en tus canas donde la gente que nunca te habló, en tus canas donde la gente reía y se burlaba. Cristal del autobús junto a Virginia, espejito de ámbar, tus uñas rojas comidas al fregar los platos, una gota de laca roja en tu dedo anular, oh Virginia, oh rubia e inocente, yo he pensado en nosotras, Bang, yo he pensado en nosotras. No sé si sabes a lo que me refiero. Te estoy hablando del fracaso. Gracias. A partir de otra fotografía de Diane Arbus. Bueno, es el único mexicano que fotografió un enano. No sé por qué me identifico con la fotografía. Bueno, al menos fotografía uno. Inciso A. El aire golpea las ventanas del cuarto como el tambor del corazón mordido por la rabia del mar. Un pedazo de cedro en el bolsillo para recordar el olor del trópico, los muslos morenos de las muchachas en la playa, el color del salitre avanzando por los muros del puerto de Veracruz,
como la sangre de toros de Lidia tiñendo las piedras de Tlacotalpan. Aquí no hay palmeras ni arena, solo nieve y sed entre la sangre. Un machetazo de vodka me parte la garganta, calienta mi pecho y ahuyenta mi sombra. Afuera luna rota, cielo en estrellas de rojo vidrio, nubes resquebrajadas. A 20 pisos de altura, mientras los barcos aúllan a la noche como perros sarnosos en los muelles, ella me abraza 3 veces con la lumbre de su carne desnuda. Inciso B. Dayan me trajo un Panamá de fieltro, una botella de ron, cigarrillos de tabaco negro y un beso para la fiebre. Tomados de la sombra, salimos del hotel y vagamos por las calles resollando silencio como bestias de humo. En las aceras deambulan ejércitos insomnes, gatos y palomas de hollín, adolescentes que escriben fuego de jeringuillas en el sucio cuaderno de sus brazos, antiguas matronas maquilladas por la muerte, rancios caballeros vestidos con trajes de orín y corbatas de mugre. Canto en voz alta, Dios nunca muere, y las paredes me devuelven el eco y su lenguaje de asfalto. Bajo el imperio de su cámara y atado al yugo de su carne, soy un príncipe enano investido con una corona y un manto de nieve. A lo lejos se escuchan los primeros ladridos de la luz. Amanece, brilla en el cielo una estrella negra. Inciso C. Pienso en la espalda de Dayan y un relámpago de cedro atraviesa mi lengua. Inciso D. Enanos entre los rascacielos de Nueva York, somos insignificantes bufones actuando un efímero y burdo papel en la eterna puesta en escena del teatro guiñol de la vida con un único y gigante libreto, el dolor. Y me toca cerrar, ¿sí? Gracias otra vez, Rey. Gracias a todos estos poetas maravillosos. Gracias por esta tarde exquisita. Gracias, Consuelo, por estar aquí. Los amo. Estos son los recuerdos que nos llevamos. La poesía siempre vivirá a pesar de todo, porque la llevamos dentro. A pesar de que las personas a veces nos digan, yo no entiendo nada de lo que leíste, yo no entiendo nada de eso, yo no entiendo, a pesar de que la poesía, cuando publiqué mi primer libro en el 88, me dijo mi primo donde yo vivía para asistir a la universidad, yo fui, pero yo no entiendo nada de lo que tú estás diciendo ahí. Y digo, bueno, pero estamos expuestos a todas estas respuestas, entonces, pero lo más importante es que la llevamos con nosotros y que siempre existirá. Y para mí, comentaba con la señora Lima, Alicia, sí que cuando escribimos, algunas personas piensan que, muchas personas me han dicho directamente, yo no busco que nadie me entienda, que a mí no me importa si me entienden. Yo no quiero llevarle nada a nadie. Pero yo sí pienso que la poesía sirve para curar mucho y que aunque no le guste mi poesía, basta, le decía yo a Alicia, con que un solo verso de lo que yo escribe toque a alguien, para mí es suficiente. La poesía siempre va a vivir. Y cierro con esto. 20 de mayo. ¿Cómo hacer el amor con un volcán que amanece con robarse el aire, cuando horizontal derrama con rubor todos los pálpitos en cada orilla de la piel, los huesos, y se cuaja la sangre con su placer anaranjado? ¿Cómo recibir el amor que en lenguas geométricas envuelve la cintura, el pecho, las extremidades y la garganta misma, que trata de exhalar lo más que pueda antes de que el aire se ausente en un grito silencioso, extraño y doloroso? ¿Cómo dar todo ese amor si el volcán no deja que lo abrace, lo bese, solo recibe las miradas porque hay momentos en que prefiere regalar todo su fuego con los ojos abiertos?
Así sabe que entra, que camina y acelera su paso, cruzando los vecindarios que rodean la laringe, el esófago, y siente que todo convulsiona a gusto cuando llega al diafragma la mirada. Cómo respirar, cómo repetir las erupciones si la lluvia ha sido grande, espesa y un río ha nacido en cada hueco y ha desembocado en el océano que solo tu cuerpo y el de ella han conocido. ¿Cómo será desenredar estos caminos recorridos? Este océano que es de ellos, del volcán y la sabana. ¿Cómo deshacer estas aguas para volver al principio de todos los principios? Muchas gracias. Y con esto cerramos esta primera parte del 25 Maratón de la Poesía del Teatro de la Luna. Muchas gracias, poetas, muchas gracias, público, y nos vemos mañana en el Centro Cultural de la Embajada de España para la segunda sesión del maratón, que va desde las 2 de la tarde a las 8 de la noche sin parar. Por eso se llama maratón. Gracias, poetas. This has been a presentation of the Library of Congress. Visit us at loc.gov.